Buenas tardes, mi nombre es Hugo Leonardo González Pinzón y esta actividad obedece a la dirección de tesis donde se hará a conocer el avance de la investigación titulada Disonancia entre la cátedra socioemocional y la violencia relacional, desafíos en la articulación familia-escuela. Inicialmente, el estudio busca comprender la posible distancia entre lo que institucionalmente la cátedra propone y las prácticas relacionales que se producen en la cotidianidad. La pregunta y los objetivos se orientan directamente a analizar esta tensión. Históricamente, la manera de comprender la violencia escolar ha venido cambiando. Primero se asocia principalmente a problemas de disciplina, pero poco a poco comenzó a entenderse cómo el fenómeno también se construía desde las relaciones entre estudiantes, los aportes del currículo oculto, junto con el desarrollo de la normativa de convivencia y el creciente interés por la formación socioemocional. Todo esto lleva a que hoy se oriente esta investigación a comprender cómo puede coexistir una propuesta formativa institucional con prácticas de violencia relacional en la vida cotidiana de los estudiantes. A nivel internacional, desde organismos como la UNESCO y la CEPAL, se fortalece el interés por el bienestar socioemocional y la convivencia. En Colombia, existe una ruta normativa importante. Sin embargo, los últimos reportes muestran que la agresión relacional representa un 20% de los casos analizados. Ya para el contexto local, los registros representan un incremento considerable del 44.4% entre los años 2024 y 2025. Además de ello, se denota que la mayoría de los casos no han sido reportados, dado que se da un manejo institucional para evitar llegar a asignar más reportes al sistema. La pregunta busca comprender cómo se configuran las tensiones entre la cátedra socioemocional, la violencia relacional y la articulación familia-escuela. Como estudio cualitativo se plantea el supuesto de que vínculos afectivos, dinámicas informales de poder y el currículo oculto pueden entrar en tensión con propósitos como la empatía, la autorregulación y la convivencia. Se considera que los discursos y prácticas familiares y escolares participan en la forma en que los estudiantes exhiben, reproducen o cuestionan dichas manifestaciones. Socialmente, el estudio busca visibilizar formas sutiles de violencia y reconocer la corresponsabilidad de la familia y la escuela. Teóricamente, aporta una lectura crítica hacia la violencia relacional y el currículo oculto mediante una articulación con la familia y la cotidianidad escolar. Ya desde un lente metodológico, recupera documentos, experiencias y discursos para comprender el fenómeno desde una manera situada. La lente principal para analizar este fenómeno es la teoría crítica del currículo. Desde Jackson, Freire, Apple y Groves, la escuela no solo transmite contenidos formales, sino que también reproduce códigos, relaciones y significados. Esto permite analizar a profundidad la tensión entre el currículo formal y el currículo oculto. El estudio se organiza en tres grandes categorías: cátedra socioemocional, violencia relacional y convivencia, y por último, articulación familia-escuela. Se analizan de manera relacionada porque la convivencia se construye precisamente en la interacción entre estos tres ámbitos. Para el análisis empírico se revisaron 19 estudios, los cuales permitieron identificar tres núcleos, los cuales son la educación socioemocional, violencia y convivencia, y por último, familia-escuela. El análisis muestra que existen aportes sólidos en el campo, pero con menor integración entre los tres. Esto es un punto clave para la investigación, ya que el estudio busca comprender cómo estas tres dimensiones se articulan dentro de un mismo contexto institucional. En el marco normativo se revisó la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, los lineamientos para escuelas de padres, la inclusión del componente socioemocional en el PI y la institucionalización de la cátedra de educación emocional. Se tuvieron en cuenta actores como el Estado, la institución y las familias, los cuales son importantes para el desarrollo de los ejes normativos como la formación integral, la convivencia escolar, la relación familia-escuela y la salud mental y bienestar de los estudiantes. Por tanto, para la investigación no se parte desde una ausencia normativa, sino del interés por comprender cómo estas orientaciones se relacionan con la experiencia escolar de los estudiantes. Ahora bien, el objetivo general es analizar las tensiones entre la implementación formal de la cátedra y las prácticas de violencia relacional. Los objetivos específicos siguen tres acciones. El primero es caracterizar las bases institucionales, luego de construir los discursos de las familias y docentes, y por último identificar las dinámicas de violencia relacional desde los relatos de los estudiantes. Para lo anterior se plantea un muestreo intencional
por criterios con 12 informantes, dos directivos, una orientadora, dos docentes, tres padres o cuidadores y cuatro estudiantes. La selección corresponde a su experiencia directa con las dinámicas estudiadas y contempla consentimiento y asentimiento cuando corresponda. Las categorías se traducen en dimensiones concretas, tales como enfoques en educación socioemocional, estructura formal de la cátedra, cultura relacional escolar, manifestaciones de agresión invisible, participación y vinculación familiar, comunicación institucional y corresponsabilidad socioemocional en las familias. Para la recolección de la información se utilizarán dos técnicas principales. La primera es el análisis documental aplicado al PI, al manual de convivencia y al proyecto de cátedra socioemocional, mediante una matriz de análisis. La segunda corresponde a entrevistas semiestructuradas con directivos, orientadores, docentes, padres de familia y estudiantes, utilizando guías diferenciadas para cada tipo de participante. La combinación de estas técnicas permitirán contrastar lo que está formalmente establecido con los documentos, con las experiencias y con las percepciones de los actores educativos. En definitiva, el estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso y un alcance descriptivo interpretativo. La intención es comprender significados, experiencias dentro del contexto institucional y no establecer relaciones causales ni generalizaciones estadísticas. Hasta el momento, lo que se ha podido delimitar es que la cátedra socioemocional necesita analizarse en relación con lo que ocurre en la vida cotidiana de la escuela, especialmente porque la violencia relacional no siempre se manifiesta de forma visible. También se reconoce que la cátedra, la violencia relacional y la articulación familia-escuela no pueden abordarse de manera aislada, sino como dimensiones que se relacionan entre sí. Para finalizar, estas son algunas de las fuentes teóricas, normativas y metodológicas que sustentan el avance. En definitiva, el avance ha permitido limitar el problema, construir su fundamentación teórica y definir una ruta metodológica para el siguiente fase, que es la aplicación. Muchas gracias.